Mi nombre es Jorge González, soy de Santiago de Las Vegas. Fui reclutado por el supuesto servicio militar, pero era para los campos de concentración de Camagüey de la UMAP. Nos concentraron en el estadio municipal del pueblo y fuimos parte de un convoy de muchos ómnibus que demoró el viaje aproximadamente más de 12 horas, desde Santiago de Las Vegas hasta Ciego de Ávila. En Ciego de Ávila llegamos de madrugada y habían a ambos lados de la calle donde íbamos a entrar al estadio, que no sabíamos que era un estadio, estaba lleno de milicianos armados. Nos concentraron en el estadio municipal de Ciego de Ávila y ahí habló un comandante que era el jefe de apellido Casillas, que era el jefe de la UMAP en Camagüey. Después de esa desagradable bienvenida, donde nos dieron un poco de café con leche, una lata de leche condensada y un pedazo de pan, nos dividieron por compañías de A120. Y a mí me tocó, junto con otra gente de mi pueblo, éramos como 30 o 40 de Santiago de Las Vegas, me tocó ser parte de la compañía número 1, del batallón número 1 de Ciego de Ávila, cuya jefatura estaba en un pueblito llamado Jahuayal, y nos trasladaron en 3 camiones rusos hasta el campamento donde íbamos a estar. Fue en el mes de junio de 1966. Y llegamos allí que parecíamos zanahorias rojas por el polvo del camino. Llegamos a ese campamento y nos explicaron que estábamos allí para trabajar, que la revolución nos iba a enseñar a trabajar. Y a los 2 o 3 días, los primeros días dormimos en el suelo, a los 2 o 3 días llegaron los uniformes que nos dieron, nos quitaron la ropa que habíamos llevado y inmediatamente nos dieron guatacas o asadones, y nos llevaron a los campos de caña en unas carretas amarillas aladas por un tractor ruso. Los primeros tiempos, las primeras semanas, los guardias de la unidad militar esa, o del campamento ese, iban con nosotros y nos vigilaban, iban armados con fusiles checos y nos tenían controlados hasta que ya vieron que nosotros no íbamos a fugar y empezamos. La labor fundamental era limpiar campos de caña inmensos y yo pertenecía al pelotón número 1, yo era el número 17 por altura, el tamaño, y el pelotón era de 40 miembros. Eran 3 pelotones, 120, y nos tocaba ir a recogernos a limpiar los campos de caña, porque la zafra no había empezado todavía. Así que estuvimos del mes de junio, más o menos hasta quizás finales de octubre, principios de noviembre, cuando empezaba el frío, y empezaron los cortes de caña, y ahí nos dieron machetes y limas, algunos, para ir a cortar caña. Los campos de caña que nos daban siempre eran los más malos, porque a los que iban por el gobierno voluntario, o qué sé yo, eran los mejores campos de caña. Había gente que cortaba mucha caña y a veces le daban un premio, no de nosotros, sino de la gente del gobierno. Nosotros teníamos relativamente una norma de corte y nos atendía un sargento que era de Cienfuegos, y él tenía que, al final, cuando terminábamos el corte de caña, tenía que ir a revisar. Había que poner un cartoncito con el número de los que estábamos, la pareja, éramos una pareja. Por ejemplo, mi colega y yo éramos yo el 17 y él el 25. Había que poner un cartoncito al final del corte en una caña para que supieran quién había cortado esa caña. Y si te quedabas corto en la cantidad de caña que cortabas, primero te llamaban la atención o te podías buscar un problema. Eso era muy duro porque había que levantarse, había una campana, parece que de un tren o de algo de eso, y a las 5 de la mañana daban los campanazos y entonces los sargentos entraban, eran 2 barracas, cada una tenía 60 miembros y el sargento entraba y siempre decía de pie, de pie, de pie, ¡ay! Y movían las camas, había que despertarse soñoliento, estropeado. Y entonces ir al supuesto desayuno, que era una basura,
y después del desayuno, primero levantaban la bandera en el asta, y después del desayuno, entonces, poco después, al corte de caña de nuevo. Allí tuve diferentes experiencias en lo que era el campo de caña, que no quisiera extenderme ahora si no es necesario, pero allí vi, por ejemplo, había un muchacho que era de Matanza, de un pueblo de Matanza, y estábamos escribiendo en una mesa, era con chismosas de querosene, unas lamparitas de una latica con una mechita. Y estábamos escribiendo, yo escribía mucho por la noche, antes de que tocaran la campana para ir a dormir. El muchacho rompió una botella, estaba frente a mí, rompió una botella, se tragó 3 o 4 vidrios de aquella botella y me dijo, 17, mira a ver si puede mandar esta carta a mi madre, que yo me voy a morir porque yo no aguanto esto. En ese momento había un camión ahí que había venido con unos productos para la intendencia ahí, y lo montaron en el camión y lo operaron en Ciudad de Ávila y le sacaron del estómago 4 pedazos de vidrio. Ese es un casito. Conocí otro que cogió una guataca y la puso entre los alambres de púa con lo que se llama el gavilán, la punta, se echó para atrás, se mandó a correr y se tiró el sombrero guano, y se dio un estacazo en la cabeza aquí que hubo que correr con él. Y afortunadamente pasaba lo que le llaman unas chispas, que es un tipo de trencito pequeño, y ahí lo montaron y lo llevaron, más nunca supimos de él. Hubo otro caso de un moreno de La Habana que tenía un problema con un blanquito gordo llamado Diógenes, y no sé qué problema tuvieron, y un domingo por la tarde Diógenes entró a la barraca número 1, que no estaba yo, y el moreno aquel, y le tiró un machetazo en la cama. No le dio porque la cama eran de hierro, y entonces el moreno soltó el machete, Diógenes lo cogió, le cayó atrás Moreno con el machete para matarlo, y uno de la guarnición que tenía el fusil sacó la bayoneta, rastrilló el fusil y le dijo, si te mueves un paso más te voy a matar. El Moreno se paró, soltó el machete, se lo llevaron preso, después le hicieron un juicio y lo mandaron para una compañía que se llama Disciplinaria, que era el demonio eso. Estando allí, se fugaron tres. Había uno de mi pueblo, Santiago de las Vegas, y 2 de Calabazar, un pueblo que está cerca de Santiago de las Vegas. Se fugaron y después supimos que habían llegado porque el de Santiago de las Vegas le gustaba, o sea, era aficionado a la pesca submarina y a todo lo relacionado, y consiguieron, se escondieron en La Habana, iban de funeraria en funeraria para que no los encontraran, y después supimos que se fueron con balsas y paletas de rana, y llegaron a Miami. Había uno que se llamaba Jorge Alonso, y había 2 más que eran de Calabazar, un pueblito que está cerca de Santiago de las Vegas. Después, una noche, a las 2 o las 3 de la madrugada, sonaron la campana que había con el de pie, y era que el campamento lo iban a movilizar. Y llegaron unos camiones, y hubo que recoger todo. Hubo quienes se acomodaron a recoger los víveres que podían haber habido, los calderos, las guatacas, los machetes, las limas. O sea, por grupo dijeron, ustedes se ocupan de esto. Y a nosotros nos tocó, al compañero mío y a mí, que se llama Ricardo Rivas, que es de Santiago de las Vegas, vive ahora aquí al sur en Kendall. A nosotros nos tocó ir arriba de un camión lleno de camas de hierro por la carretera central, que por nada perdemos la cabeza en un puente que hay saliendo de Ciego de Ávila, un puente de ferrocarril. Llegamos a una zona de Jatibonico del norte, los camiones entraron, ahí tuvimos que tirar todo lo que había, y juntaron 2 compañías, y ahí pasamos mucho trabajo porque había mucho frío, mucho mosquito, y los baños quedaban lejos, los baños de... Estando ahí cortando caña, la más mala que había, caguazo que se llama, es la caña más flaca. Un día vemos llegar en un tractor también ruso con 2
carretas amarillas de metal, un grupo de mujeres, señoras ancianas, mujeres más jóvenes, niños y niñas, que a medida que nosotros íbamos cortando caña, ellas iban recogiendo, esas personas iban recogiendo los cogollos de la caña. Después le traían en el mismo tractor unas cantinas que le llaman lechera, y ahí traían la comida, y tenían quizás 15 o 20 platos de aluminio, que no, los primeros que comían se lo pasaban al otro y nadie fregaba nada, tenían que comer ahí con los restos de las otras personas prácticamente. Un día una señora mayor se acercó por detrás de mí recogiendo cogollo y me dijo: mijito, ven acá, tú tendrás un cigarrito que me regales. Sí, mi vieja, ¿cómo no? Yo le di 2 o 3 cigarritos. Y ella se encendió uno y dice que hace mucho que no fumo. Yo fumaba en esa época y le recomiendo que fume, que no fume más. No fume más, que eso es malo. Y entonces le pregunté yo: ven acá, mi vieja, ¿y ustedes trabajan por una vaquería? Dice: sí, este cogollo es por una vaquería. ¿Y cómo es la cosa? Bueno, a nosotros nos pagan, porque supuestamente cada 100 cogollos, 1 centavo. ¿Cómo 1 centavo? ¿Sí? Ellos calculan más o menos, y cada pila de cogollo, que después venía una alzadora y se lo llevaba para la vaquería y lo trituraban, le pagaban 1 centavo. Y digo: ¿y por qué ustedes hacen eso? Nosotros somos las familias de los alzados del Escambray, que nos tienen prisioneros por aquí, en unos campamentos, porque están haciendo unos pueblos en Pinar del Río para llevarnos para allá, para que ni sepamos más nunca de los familiares. Yo creo que yo he perdido un par de hijos y un yerno, que posiblemente los mataron, porque había veces que se metían en las cuevas los alzados del Escambray y les dinamitaban las cuevas, la boca de las cuevas, y los dejaban allá adentro encerrados. Otras veces los fusilaban. Y yo me quedé muy mal. Después que estuvimos ahí en Jatibonico, que limpiamos lo que querían que limpiáramos, levantaron el campamento y nos llevaron a otro campamento cerca de un batey de haitianos, que yo pudiera contar muchas cosas de eso también. Y ahí nos tocó otro tipo de corte, otro central, creo que eran algodones. Nosotros cortamos para Central Stuart primero, que era Venezuela después, y después cortamos para Jatibonico, no sé cómo se llamaba el central, y después cortamos para algodones. Pudiera hablar más de eso, pero no quisiera extenderme tanto, no voy a hacer que me pase de rosca yo aquí. Estando en ese lugar, cerca de un batey de haitianos, ahí vi cosas tremendas con los haitianos. Ahí vi una señora que vendía cerquitica de nosotros, estaba como el equivalente a 300 metros más o menos, el batey. Y esa señora hacía unas tortas, unas galletas de azúcar con maní, las vendía a 5 centavos. Y la señora era una sacerdotisa vudú, y tenía en la pared muñequitos, y abajo de la pared, como una mesa, tenía un corazón como de terciopelo negro y unas agujetas hechas con rayos de bicicleta que eran para la ceremonia vudú. Eso no era fácil, la mujer fumando tabaco. De ahí, como yo era el que sustentaba a mi madre y a mi hermana, por eso me llevaron, no sé por qué, porque yo trabajaba, y sin razón ninguna me zumbaron para Camagüey. Ahí me mandaron en un camión con varios más hasta Nuevita. Salimos a media mañana, llegamos de noche a Nuevita bajo una lluvia tremenda. Y primero paramos en un pueblito que se llama Minas. Ahí en Minas los guardias no nos dejaron bajar, pero todavía había algunas cositas de comer y eso, y ellos nos consiguieron algo, hasta que después seguimos de Minas a Nuevita. Llegamos al campamento de Nuevita, que en total éramos quizás 5.000, más o menos, cerca de la entrada al puerto de Pastelillo, frente al Cayo Sabinal, y ahí nos tocó trabajar en la fábrica, en la construcción de la fábrica de cemento. A mí me tocó, por ejemplo, primero sacar lodo de calcario de las zanjas por donde iba la tubería, y después me mandaron a la fundición de los silos de pasta, donde se hace la pasta para después hacer el cemento que se quema. Y ahí teníamos que trabajar de lunes a sábado, 12 horas diarias seguidas. Una semana
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Domingo descanso, o lo que se puede llamar. Y por la tarde, y la otra semana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas seguidas allí en la fundición de aquello, en una plataforma más de 30, quizás 30 metros de altura, que todo subía a la vez, aquello era como un manicomio. Había como una fábrica de concreto, había la gente que hacía las cabillas, un manicomio, sencillamente un manicomio. Y el campamento estaba frente a un cayo que se llama Cayo Sabinal, que está en la entrada de una parte de la bahía, y los que salían de allí de Jejenes a las 6 de la tarde y de Mosquito, pero Jejenes era espantoso porque no teníamos mosquiteros. Había que dormir con ropa y tapado con colcha en el verano por los mosquitos. No había agua dulce para bañarse. Había que ir al lado de la costa que estaba llena de piedras con erizo, y con las botas y el choque que nos daban, quitarnos todo el material aquel de cemento y polvo y todas esas cosas, con agua salada. No había jabón de mar, ni había agua dulce. Malamente había agua medio salobre para tomar. Allí pasamos mucho sufrimiento y nos pagaban 40 centavos la hora y nos descontaban el desayuno, el almuerzo y la comida mala que nos daban. Y un jabón que daban allí y pasta de dientes, sí, cuando venía. Todo eso lo descontaban, 12 horas a 40 centavos, 4.80. Y de ahí no te quedaban ni $2, 2 pesos diarios. Eso era lo que hacían, una absoluta explotación. Y lo que pagaban eran 7 pesos supuestamente por el servicio militar, porque ahí nunca nos entrenamos. Lo único que cuando había algún desorden en las compañías, lo único que hacían era ponernos a marchar allá adentro, en aquella jaula inmensa con alambres de púa, que había como 10 alambres de púa, postes con 10 alambres de púa, y teníamos que marchar. Y se divertían mucho con las retaguardias, flanco derecho, flanco izquierdo, y nos volvían locos con eso. Y después que tú te estabas media hora marchando para allá, para acá, para arriba, para abajo, lo que tenía ganas era de morirte. No sé si el testimonio es suficiente o si tú me quieres preguntar algo. Voy a preguntarte una cosa ahora. ¿Por qué te llevan a la Suma? Ok. ¿Por qué crees que te llevan? Ok. Cuando triunfa la revolución, ya en octubre del 60, intervienen todos los negocios. Y yo estaba en una escuela de la iglesia metodista privada. Y empieza la campaña de alfabetización. En el 60 intervienen todos los negocios. Mi padre pierde el trabajo, era gerente de un banco muy importante en Cuba, el Banco Godoy Sayán, seguro y capitalización, ahorro y capitalización, que estaba afiliado con American Insurance Company de Nueva York. Mi padre era gerente de Pinar del Río. Y entonces pierde mi padre el trabajo. Cuando Playa Girón lo van a buscar y él se escapa. Y lo fue a buscar el novio de una prima mía. Entonces, después de eso yo preparo la petición, escribo aquí al Catholic Welfare Bureau, a una monjita, y la monjita me manda una visa waiver, y 2 amigos míos me mandaron el dinero del pasaje para Panamérica, que era $25, otro me mandó 30. Ya yo tenía prácticamente para venir para acá en octubre, y se presentó toda la crisis de los cohetes de octubre del 62, y Panamérica suspendió los vuelos se perdieron, y ahí me quedé embarcado. Yo no pertenecía al comité, no pertenecía a nada. En ese interín trabajé en una finca donde habían naves de pollo, y un viejito que yo lo atendía porque era viudo, y entre las cosas que yo tenía que hacer era servirle el almuerzo, servirle el desayuno, el almuerzo y la comida, porque él no quería. Ahí habían familias, habían 2 hijos que él crió con las mujeres, y los hijos y los nietos, y a él le gustaba comer solo, y así que hice un servicio doméstico con 17 años.
Después empecé a trabajar, cuando él se fue a España, y después empecé a trabajar en una fábrica de juguetes, y después empecé a trabajar a posteriori en un taller de enrollar de motores. Yo, como sabía más mecanografía, esas cosas, pero ya había presentado, anteriormente había presentado los papeles y eso estaba en el récord. Un día, nada más que estaba en el sindicato, nada integrado de nada. Un día me llega el papel del comité militar y yo hago una carta al comité militar, una citación como si fuera a llevarme el servicio militar. Le hago una carta al comité militar, le entrego, diciéndole que yo era el sostén de mi mamá y mi hermana. Ganaba poco, se lo daba a toda mi madre. Y el individuo que me atendió abrió uno de esos archivos que hay, sacó mi expediente con mi número, que está ahí, y me dijo, tú eres, mira, a ti te vamos a mandar para allá porque en primer no estás integrado en nada, en segundo te quieres ir del país, en tercero tienes amigos que son desafectos a la revolución, en cuarto tienes relaciones escritas con gente del extranjero, y en quinto tú eres primo de fulano y tú tienes que ir para allá. Y fulano era un primo hermano mío, o es un primo hermano mío, que era miembro de seguridad del Estado. Así que el que me dio el empujón fue un primo mío, que tengo entendido que todavía vive en Santiago de la Vega. Me voy a reservar el nombre porque hay otros familiares aquí de él que no se llevan con él, pero debo respetar eso. Y entonces me llevaron y fui en un convoy, como comenté ahorita, y cuando salí tuve que empezar en la agricultura. Cuando terminé de allí me dijeron, mira, ya ahí tienes la baja, para la gente como tú ahí, agricultura, construcción o cementerio. Yo le dije agricultura. Y ahí empecé mi nueva vida. Vamos a medir aquí un acre, más o menos, un acre. Esos campamentos estaban con postes gordos y una alambrada de púas tremenda. Habían entonces reclutas del servicio militar castigados que eran parte de la guarnición. Esa gente, una noche, se dieron cuenta que habían cortado, no sé cómo, par de pelos de alambre, de púa atrás, en los últimos campamentos, donde había como una especie de vaquería, había un ganado cebú y reses, y medio pantanoso, y se escaparon por ahí. ¿Cómo se escaparon? ¿Cómo salieron de allí? Posiblemente alguien los recogió por algún lado. Ellos tenían planeado cómo llegar, porque nosotros estábamos lejos de la carretera central, muy lejos de la carretera central, muy. ¿Cómo se fueron? No lo sé. Sí sé que, por lo que supe, porque el padre de uno de mi pueblo me comentó que estuvieron varias semanas yendo a funerarias, separados. Iban y se paraban en una funeraria, entraban ahí, saludaban, qué sé yo, hasta que lograron acomodarse y se fueron con cámaras y paletas de rana, patas de rana. ¿Cómo fue? Lo demás no sé. Sí sé que llegó, porque el padre vivía a 2 cuadras de mi casa y el muchacho se llamaba Jorge Alonso. Los otros 2, no sabía decirle ahora el nombre, eran de un pueblito que se llama Calabazal. Cada batallón, los batallones tenían 4 compañías de 120, confinados, es la palabra. De las 4 compañías, una siempre era de homosexuales, estaban separados. Las compañías, imagínate una compañía, imagínate un terreno más grande que este cercado. Esa es una compañía. Tenía 2 barracas donde estaba la tropa, tenía la jefatura, la guarnición, la cocina y el comedor de la cocina, las letrinas y los baños agua fría. Ese era un campamento. Ahora, esto es aquí. Puede ser que allá donde está el mall este que está aquí, el mall grande que está en el 89, puede ser que ahí hubiera otro. Nosotros no sabíamos dónde estaban, nunca. Y otro estuviera por ahí por la 40, por allá, estaban separados. Bueno, ese que se quiso suicidar. Fueron 2,
El que se tomó los vidrios, el que se tragó los vidrios delante de mí, que no se murió, se llamaba Zacarías. Y el otro que era un flaquito, que no me acuerdo el nombre, que se lo llevaron en una chispa. Eso sí lo vi. Vi muchachos que ya no podían más. Cogían el machete, se lo ponían aquí y le decía al compañero, dale con la lima. ¡Pah! Y le cortaba un tendón, y se le caía el pie. Y entonces, o la mano. Y conocí uno que se dio un tortazo en la mano con otro. Siempre era con el compañero. Se ponía el machete y le decía, dale con la lima. ¡Pah! Y entonces la mano se le quedaba jorobada para que le dieran la baja. O sea, atentado físico, más de uno. Los técnicos no querían ni saludar la bandera ni marchar. Los cogían, los amarraban al palo de la bandera, el asta, le daban, habían turbinas ahí, habían turbinas Caterpillar para sembrar, para regar la caña y que era usaban el agua para bañar, ¿eh? Y los amarraban al asta 2 o 3 en calzoncillo, en short, la bandera, y le metían, los mojaban y los dejaban toda la noche en el frío. Es terrible, terrible. Hubo casos de antes, cuando estaban los testigos, que había, a veces, marchen, carajo. Y el teniente sacaba la pistola, tiraba al lado ahí al suelo para que movieran los pies. Cuando, por ejemplo, había eso, que había una pelea, que te hacían un juicio ahí, fíjate, el tribunal que venía eran 3 militares. Sí. El fiscal era un militar y el abogado de defensa supuestamente era otro militar. Estabas condenado de todas maneras. Sí. Entonces te podían mandar a una disciplinaria donde había más mosquitos o más malas condiciones. Estando en un campamento llamado La Gloria, que era el infierno, una tarde, un domingo por la tarde, un compañero, voy a decir el nombre pero no el apellido, llamado Rigoberto, que era cocinero, que era de un pueblo de Matanza, me llama y dice, 17, yo era el número 17, 17, ven acá. Ya habíamos lavado la ropa, ya habíamos almorzado, eso era por la tarde. Era el único rato de descanso que teníamos. 17, ven acá. Él tenía la cama del otro lado, había un pasillo, y yo fui allí. Y Rigoberto me dijo, yo no sabía nada de eso, me dijo, 17, ¿quiere que te tire los caracoles? ¿Eh? ¿Cómo los caracoles? Sí, yo practico eso. Digo, yo nunca, a mí nunca me han tirado caracoles. Dice, tú eres ahora, ¿tú quieres sí o no? Bueno, dale, yo estaba allí aburrido. El muchacho saca 7 caracoles de río, me los enseña, los pone como en una bandejita de madera con un bordecito, y me dice, mira a ver qué te gusta ahí. Y yo miré, había uno que tenía el redondelito, porque son largos, parecían vainas de maní, el redondelito. Y yo, mira, ese que me gusta. Fíjate bien, ese que te gusta, seguro. Mira, toco en la mano, ¿eh? Sí, me gusta. Ah, está bien. Abrió un cajón que tenía ahí, que era de donde venían los zapatos, con las botas de goma esas que nos daban. Y entonces sacó una mota, parecida a aquellas motas de añil, pero esta era roja. Y cogió los caracoles en la mano y los empolvó con un polvo blanco. Me dijo, esto es polvo de muerto de hueso, de cementerio. Madre mía, me quedé frío. Ahora te voy a tirar los caracoles. Cogía los caracoles, los tiraba en la bandejita y me decía, ¿cuál es? El tuyo, ¿cómo está? Está mirando para arriba. Lo tiró 7 veces y los 7 veces aquel dichoso caracolito quedó mirando para arriba. A veces quedaban de lado, a veces quedaban boca abajo, para arriba. Me dijo, entre el 15 de julio y el 15 de junio y el 15 de julio, tú te vas de aquí. Y, no, está bien, pues, ojalá. Ahí me mandaron para la fábrica de cemento de Nuevita, que era terrible aquello, y me dieron un pase, y cuando me dan un pase, me avisan que vaya al comité militar, y tenía la baja, porque yo era el sostén de mi mamá y mi hermana. Y la baja me la dieron el 15 de julio. En esa misma compañía, era compañía número 1 del batallón número 1 de Ciego de Ávila, cerca de Jagüeyal. Ahí estaba, ahí estuve más tiempo. Una noche, la noche de las Mercedes, el 24 de septiembre, del 23 para el 24 de septiembre,
La barraca se despertó porque se oyó una cosa como lo que voy a hacer ahora. ¡Niño Danilo! El Congo quiere hablar contigo. Era como si fuera un Congo africano que se le había montado a Danilo de la Osa, compañero mío, de ahí del pueblo mío. El cuartelero que estaba allí fue a donde estaba la seguridad, la barraca delante, una barraquita delante, y llamó, se lo dio al guardia que estaba ahí. Y el jefe de seguridad, un oriental, él llegó ahí a las 3 de la mañana, sin camisa, sin pantalón, nada más que con un short, sin zapato y con una pistola. Levantó un mosquitero, ahí teníamos un mosquitero, ¿sabes? Levantó un mosquitero, con una linternita le apuntó y le abrió los ojos a Danilo así. Según me dijo el que dormía arriba y el que estaba al lado. Y fue a buscar al teniente, y el teniente vino igual, sin zapato, sin pantalón, nada más que con el short, la pistola y sin camisa. Y miraron y le dijo, seguridad, este hombre tiene un muerto montado. Y eran de partido, corto. Eran de partido. Entonces el Congo habló y le decía a uno de mi pueblo también, llamado Coipel, de apellido Coipel, Coipel, el Congo quiere ron, porque a Coipel le gustaba el trago. Coipel, el Congo quiere ron. Danilo, tú te vas a salir de aquí, el Congo te va a llevar. Todo el mundo se quedó pasmado, eso duró como 40 o 50 minutos. El Congo hablando, a Danilo le abrieron los ojos y estaba dormido, y hablaba, como un trance. Y el Congo apareció como 3 o 4 noches, varias, no en septiembre, sino en octubre. Entonces, un domingo 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, vemos a una hermana de él, porque la hermana de él trabajaba en el aeropuerto, llamada Norma. La vemos, era un domingo, la vemos allí y mandan a buscar a Danilo de la Osa. Y Danilo va a la jefatura, que estaba cerca ahí, una barraca que había ahí pequeña. Vira y dice, me voy. No, voy a recoger lo que tengo que entregar aquí. La concha, el suéter, el suéter, los zapatos, todo, las cosas que le dieron. Fue para allá, entregó aquello, le dieron una ropa de paisano, se vistió y el 24 de diciembre estaba cenando con la mamá en Nueva York. Para que vea que no cuento eso. Y además, no es que yo lo diga, es que éramos 60 en la barraca. Es como pasar un infierno tropical, donde la dignidad de ser humano, de un pobre cubano común y corriente, fue pisoteada. Me sentí humillado, me sentí, a pesar de que, claro, nunca me tragué aquello, a pesar de eso, me sentí muy infeliz por mi pobre madre, por mi esposa, que yo me casé por la iglesia. Se me olvidó un detalle para que tú lo sepas. El detalle es el siguiente. Este es importante. Nosotros nos atendían médicos, que había uno de mi pueblo que también estaba castigado allí, en la antigua casa del administrador del Central Stuart, Venezuela. Ahí había dentista, había médico clínico, allí me atendí yo por un problema ahí y también el dentista. Estando en el dentista, ahí nos llevaba un sanitario, caminando como 11, 10 kilómetros, de allá hasta allá, caminando. Cogíamos por la línea ahí, porque nada más que había trenes cuando había corte de caña, y las chispas que pasaban. Entonces, estando ahí esperando el dentista, veo unos jóvenes de otra unidad, de otro pelotón, de otro batallón, diciéndole a un hombre relativamente joven, padre, para confesar. Y entonces, vamos para allá, y atrás de aquella inmensa mansión había matas de mango. Padre Jaime, para confesarnos. Coño, qué extraño. Y yo le pregunté a alguno que estaban ahí, que no era de la compañía mía, digo, chico, ese es el cura de Cárdenas, Jaime Ortega. No me digas. Sí, él se ordenó, me dijo, muchacho, él se ordenó en el Canadá y lo mandaron para acá. O sea, Jaime Ortega Lamino estuvo en lo más, era sanitario del Batallón 2.
de Ciudad de Ávila. Pasó el tiempo y ya él era cardenal o cura, que se iba hace mucho tiempo eso. Y fue a la fiesta del patrón de mi pueblo, Santiago Apóstol. Y cuando él venía caminando con el cura del pueblo, que yo estaba ahí con mi esposo, y él va a pasar por al lado mío, le dije, Jaime Ortega Lamino, sanitario del batallón 2. Y se quedó parado y me dijo, por favor, olvida el pasado, vive el presente, a ver si podemos construir el futuro. Mira cómo terminó. Era el llevitrae de cartas del Papa a través de Cuba, Obama, el Papa, así terminó.